Este es el nuevo Nissan Leaf de 2026 y desde luego ha cambiado muchísimo respecto a sus orígenes. El Leaf apareció por primera vez hace 15 años y en aquel entonces era un pequeño hatchback con una autonomía eléctrica muy limitada. Ahora ha sido completamente rediseñado para el 2026. Nissan lo está llamando SUV y podrá recorrer más de 30 millas entre cargas. Hoy voy a analizar este nuevo Nissan Leaf y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Bien, es uno de los detalles y características del nuevo Nissan Leaf. Primero, repasemos el Nissan Leaf original, que fue uno de los pioneros en el espacio de los vehículos eléctricos, el primer coche eléctrico de producción masiva en muchos sentidos. En aquel entonces, hace 15 años, cuando salió, el Leaf tenía una autonomía de solo 70 millas en conducción eléctrica y un precio de partida de $33.000. Eso es impresionante porque este nuevo Nissan Leaf tiene una autonomía de más de 300 millas y un precio inicial de alrededor de $31.000. Y por cierto, el precio del Leaf original no está ajustado por inflación. Eso es lo que costaba entonces. Hoy costaría mucho más. Así que es increíble que este coche tenga muchísimo más capacidad por bastante menos dinero cuando tienes en cuenta la inflación. De hecho, Nissan dice que este nuevo Leaf es el vehículo eléctrico nuevo más barato a la venta, con unos $31.000 para el modelo base y además tiene más autonomía que sus competidores más cercanos, el Kia Niro EV y el Hyundai Kona EV. Vehículos como el Hyundai Ioniq 5 tienen una autonomía bastante similar, pero cuestan más. El Ioniq 5 empieza alrededor de los $42.000, lo que hace que este Leaf parezca una muy buena oferta sobre el papel. Dicho esto, hay algunos inconvenientes asociados a ese precio de entrada relativamente bajo. Por ejemplo, solo tiene 214 caballos. Y eso le permite hacer un 0 a 100 en 7 segundos. No está mal. Es suficiente para seguir el tráfico sin problemas, pero no es la aceleración brutal que mucha gente espera hoy en día de un coche eléctrico. Además, a pesar de que Nissan intenta venderlo como un SUV, solo se ofrece con tracción delantera. Así que, si buscas capacidades reales de SUV, no las vas a encontrar aquí. Solo tiene tracción delantera. También merece la pena señalar que, a pesar de que Nissan lo comercializara como un SUV eléctrico, en realidad es más bajo en altura que el Nissan Leaf anterior, que era claramente un hatchback. Es más bajo, aunque ahora lo llamen SUV. Diré que el diseño sí transmite sensaciones de SUV, pero para mí esto sigue siendo un hatchback. Ahora bien, independientemente de su posicionamiento en el mercado, el nuevo Leaf sí tiene algunas rarezas y características interesantes, empezando por la parte trasera con los pilotos traseros. Puedes ver que tienen este efecto 3D bastante chulo, como si se reflejara hacia el interior del coche. Es un diseño distintivo e interesante. En el interior tienes tiras horizontales y en el exterior un diseño vertical. Normalmente no ves esas dos cosas mezcladas en un mismo coche, pero aquí lo han hecho y es raro y peculiar. También es curioso que los pilotos traseros prácticamente desaparecen cuando el coche está apagado. Ni siquiera se aprecian los contornos, solo unas cajas donde aparecen cuando el coche se enciende. Eso es bastante interesante. En la parte delantera también hay detalles curiosos en la iluminación. En concreto, hay una barra de luz que recorre todo el frontal del coche. Eso ya no es tan raro hoy en día, pero además hay un logo de Nissan iluminado. No es solo un emblema normal, se ilumina junto con la barra de luz mientras el coche circula, lo que le da un extra de Nissanidad cuando vas por la carretera. Otra cosa interesante con las luces, especialmente delante, es la secuencia de bienvenida. Cuando desbloqueas el coche te recibe con una secuencia de luces extraña, casi robótica. No es fluida ni alegre y las luces se encienden de forma casi aleatoria, como una demostración rara del sistema de iluminación del coche y desde luego es bastante peculiar. Y hay más rarezas en el exterior del nuevo Leaf. La maneta de la puerta delantera está enrasada con la carrocería hasta que desbloqueas el coche y entonces sale hacia afuera para poder tirar de ella. Pero la maneta trasera no funciona igual. En su lugar está escondida aquí arriba en el marco junto a la ventanilla trasera.
Metes la mano en este hueco y abres la puerta. Un lugar curioso para esconder una maneta. Y ya que hablamos de puertas, si miras la tapa del puerto de carga, verás el mismo diseño de cajas horizontales y verticales que ya habíamos visto en los pilotos traseros. Está colocada justo donde presionas para abrir la tapa, lo cual es otro pequeño detalle curioso. Y también verás ese mismo diseño en el marco de la puerta al abrirla. Y en las alfombrillas del suelo. Ese diseño distintivo de los pilotos traseros se repite en varios puntos del interior. Ahora bien, ya que estamos hablando del interior, vamos a entrar porque aquí hay bastantes rarezas interesantes, empezando por esta superficie de tela bastante extraña que puedes ver en la parte superior del salpicadero y que se extiende hasta la parte superior del panel de la puerta. Los fabricantes están experimentando cada vez más con materiales y superficies inusuales, y esta tela es definitivamente una de las más raras. Es como la tela de una silla de tu casa, pero aquí integrada como parte del salpicadero. Es un material bastante extraño, pero ahí está. Y por cierto, cerca de esa tela, en el lado del pasajero del salpicadero, puedes ver otra vez el logotipo con las barras horizontales y verticales de los pilotos traseros. En lugar de poner el texto Live, han puesto ese símbolo que supongo que identifica al Live para los que saben de qué va. Pero hablando de detalles y características, sin duda, la más interesante y extraña del coche es la situación del techo solar. Ahora mismo puedes ver el gran panel de cristal sobre el habitáculo, algo bastante normal, pero si quieres que el techo pase de transparente a opaco, accionas este interruptor y aparece un mando normal de techo solar y de repente aparecen estos paneles opacos que se desplazan por el cristal para bloquear la entrada del sol. Si lo mueves en sentido contrario, los paneles desaparecen y vuelve a ser transparente. Y si paras el interruptor a mitad de recorrido, los paneles se quedan a medio camino, dejando una parte transparente y otra opaca. Y justo en el punto medio aparece el logotipo Live en uno de los paneles. Así que si el sol está entrando con fuerza en el coche, verás el logo Live proyectado como una sombra en el interior si lo dejas exactamente en ese punto. Es un detalle bastante curioso y conviene aclarar que, obviamente, esto es una característica del Live base de $31.000. Este Live concreto es el Platinum Plus, la versión más alta de gama con un precio inicial de unos $41.000. Hay también una versión intermedia llamada SV, con un precio alrededor de $35.000, y curiosamente el modelo base es el que tiene mayor autonomía y más de 30 millas. El SV baja unas 290 millas y este Platinum Plus se queda en unas 270 millas, probablemente por todo el equipamiento adicional, el peso extra y el lujo. Y por supuesto hay más detalles curiosos aquí dentro. Por ejemplo, el selector de marchas. Son 4 botones montados en el centro, P, R, N y D. La R sobresale un poco por abajo y la D tiene una superficie elevada para que sepas cuál estás pulsando sin mirar. Una cosa curiosa de estos botones es que el coche no se pone automáticamente en parking cuando abres la puerta, como hacen prácticamente todos los coches hoy en día. En lugar de eso, se queda en marcha. La verdad es que parece peligroso. Siempre pensé que una de las ventajas de estos selectores electrónicos era precisamente forzar el parking al abrir la puerta. Aquí no lo han hecho, y esa no es que sea una gran decisión. Hablando de botones, los controles del climatizador están en una fila de botones físicos debajo de la pantalla central. Puedes ajustar temperatura, ventilador, asientos calefactados, todo desde aquí, un punto a favor para los amantes de los botones. Y también puedes hacerlo desde la pantalla, ya que hay un menú de climatización, pero tienes esas opciones para hacerlo como quieras. Otros botones interesantes, uno marcado como E-Step, que es la forma en la que Nissan llama a la conducción con un solo pedal. Activas eso y aumenta la regeneración
frenando el coche sin usar el freno. Y el otro interruptor marcado es el que pone D-Mode, que controla los modos de conducción y no pone Drive Mode. Pero eso es lo que hace. Subes o bajas para cambiar entre normal, Sport, Eco o un modo personalizable. Y ya que estamos aquí, pasemos al sistema de infoentretenimiento, que es sorprendentemente bueno. No suelo pensar en Nissan como líder tecnológico, pero este sistema es intuitivo, bien organizado, rápido, con buena calidad de pantalla y un tamaño adecuado, funciona realmente bien. Y por supuesto tiene Apple CarPlay y Android Auto integrados. Eso sí, hay un par de inconvenientes que merece la pena ser mencionados. Y sería que, para empezar, estaría bien que la pantalla central estuviera un poco orientada hacia el conductor, porque el propio salpicadero sí está curvado hacia el conductor, pero la pantalla es plana. Y es tan grande que algunos elementos del extremo, más alejados de la pantalla, son un poco difíciles de alcanzar desde el asiento del conductor. También me ha decepcionado un poco lo complicado que es acceder a la cámara. Muchos coches tienen un botón en la pantalla de inicio, lo pulsas, accedes directamente al sistema de cámaras 3D, pero aquí tienes que desplazarte completamente hasta el final para llegar a la cámara. Ahora bien, esto no es tan grave en un coche pequeño como este. Normalmente quieres acceso rápido a la cámara en vehículos más grandes, pero aún así estaría bien tener una solución sencilla de un solo toque. Dicho esto, el sistema es excelente y la pantalla del cuadro de instrumentos es todavía mejor. De hecho, creo que probablemente sea mi favorito de cualquier marca de la industria. Me encanta lo configurable que es. Puedes hacer que muestre prácticamente lo que quieras: música, un mapa, las ayudas a la conducción, con todo tipo de tamaños, formas y dispositivos. Es un conjunto de pantallas de cuadro instrumentos fantástico, muy bien hecho y muy configurable. Y además es fácil de configurar gracias a este pequeño conjunto de botones en el lado derecho del volante. Simplemente pulsas el botón de la pantalla izquierda, que controla el cuadro instrumentos, o el botón de la pantalla derecha, que controla el sistema de infoentretenimiento. Y luego utilizas esta especie de rueda inclinada para desplazarte por las opciones. Me encanta que esté inclinada porque, dependiendo del menú, puede desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o la derecha. Y resulta completamente intuitivo cuando ves el menú, saber exactamente qué va a hacer gracias a la inclinación de la rueda. Todo esto es realmente brillante y la tecnología de este coche es fantástica, igual que en otros modelos de Nissan. Y ahora pasamos al asiento trasero del nuevo Leaf. Tengo que decir que es estrecho. Obviamente no es un coche grande, pero el espacio trasero es realmente pequeño. El aprovechamiento del espacio no está muy bien resuelto, sobre todo en comparación con otros vehículos eléctricos. No tienen un motor delante, así que normalmente pueden ampliar un poco el habitáculo y ofrecer más espacio para las plazas traseras. Aquí resulta sorprendentemente pequeño incluso para un hatchback compacto. En Nissan no se hace ningún favor con la forma de los asientos delanteros, porque bajan prácticamente hasta el suelo, lo que dificulta meter los pies debajo del asiento para ganar algo de espacio para las piernas, algo que muchos otros fabricantes sí permiten. Normalmente te dejan 6 u 8 pulgadas para deslizar los pies debajo, incluso cuando vas justo detrás, y eso ayudaría mucho, pero aquí no es el caso. Y dicho esto, los asientos delanteros sí tienen una característica interesante: tienen altavoces en el reposacabezas. Puedes ver estos altavoces Bose rodeando tu cabeza mientras conduces. Una experiencia muy agradable y lujosa para los ocupantes delanteros sentados con sus asientos calefactados, su techo solar opaco tan moderno, disfrutando de la vida. No tanto para los de atrás. Pero aún así, curiosamente, hay una cantidad sorprendente de comodidades y elementos de confort en las plazas traseras. Para empezar, hay salidas de aire aquí detrás, algo que rara vez se ve en coches de este tamaño y precio. También hay asientos traseros calefactados, un toque de lujo muy agradable y tomas de corriente, 2 puertos USB tipo C distintos, y debajo de ellos un enchufe doméstico convencional, algo muy poco común en cualquier coche y especialmente en un compacto como este. Aún así, es una incorporación muy bienvenida, porque puedes enchufar cosas usando un enchufe doméstico. De hecho, me sorprende la cantidad de buenos detalles que han incluido para los pasajeros traseros, teniendo en cuenta lo estrecho que es el espacio. No es muy usable, pero hay muchas cosas útiles si consigues caber. Y un par de detalles más dignos de mención aquí atrás. La situación del reposabrazos central es curiosa. Puedes ver este cuero con una textura extraña que recorre toda la parte central del asiento. También tienes esta misma textura delante, pero no ocupa una superficie tan grande. Desde luego añade aún más rareza a la mezcla de materiales del nuevo Nissan Leaf y resulta bastante extraño verlo.
Ahora bien, esto está en el reposabrazos central, lo abres y puedes ver que hay 2 portavasos, lo que añade algo de comodidad a las plazas traseras. Un buen sitio para dejar tu bebida. En general, este interior está bastante bien. Me gusta el diseño, parece futurista y moderno, especialmente en la parte delantera. Tiene un diseño general bastante atractivo, se siente muy moderno y especial, solo que es un poco pequeño aquí atrás. Y por último pasamos al maletero del Nissan Leaf. Aquí atrás tienes algo bastante típico de un hatchback de esta versión, con apertura eléctrica. Se abre y revela un maletero bastante peculiar. Puedes ver que hay un suelo aquí abajo, como es habitual, pero ese suelo tiene 2 paneles independientes. Ambos se levantan, pero lo curioso es que solo el panel delantero tiene espacio de almacenamiento debajo. Lo levantas y hay un hueco para guardar cosas. El panel trasero también se levanta, pero no hay realmente espacio adicional debajo. No sé por qué se puede levantar o por qué existe así, pero ahí está. Aquí atrás hay un espacio de carga decente, incluso sin usar el doble fondo, pero la línea del techo tan inclinada, con una caída muy pronunciada. Si sueles transportar objetos grandes y voluminosos, verás que esa caída del techo limita mucho lo que puedes llevar detrás, sin abatir los asientos traseros. Es un poco decepcionante, pero el precio a pagar por el diseño tan llamativo es ese. Porque también merece la pena señalar que aquí atrás tienes pequeños compartimentos de almacenamiento a ambos lados del suelo del maletero, lo cual está bien, y tienes otro enchufe doméstico atrás, lo cual también es fantástico. Tenemos uno en el habitáculo y otro en el maletero. Nadie está haciendo esto hoy en día en la industria, a pesar de lo útil que es para los consumidores. Enchufes domésticos tanto en la zona de carga como en el interior. Y me encanta verlo aquí, me sorprende verlo en el Nissan Leaf y me encanta que lo hayan incluido. Ahora bien, en cuanto a carga, hay que señalar que el compartimento delantero no es para llevar equipaje en absoluto. Algunos eléctricos tienen un maletero delantero, aquí no es el caso. Puedes ver que todos son componentes mecánicos, así que todo el equipaje tiene que ir en el interior o en la parte trasera. No puedes poner nada delante, pero dejando todo eso a un lado, después de ver los detalles y características, tengo mucha curiosidad por saber cómo se conduce el nuevo Nissan Leaf con sus contundentes 214 caballos, así que vamos a ponernos al volante y comprobarlo. Bien, conduciendo el nuevo Nissan Leaf, que no es tan emocionante como acabo de hacer que sonara. Aunque tengo que decir que estoy bastante impresionado con el coche, no desde el punto de vista de un entusiasta. Este no es un coche divertido. No es un coche emocionante y no es estimulante. Simplemente no lo es, pero el Nissan Leaf resulta bastante impresionante porque es un buen coche eléctrico, fácil de conducir, con una propuesta de valor bastante sólida y una propuesta de practicidad bastante destacable. Muchos probadores de coches piensan en las cosas principalmente en términos de, ya sabes, ¿es divertido? ¿Es emocionante? ¿Es cool? Yo creo que un coche puede ser muy bueno y muy popular sin ninguna de esas cosas. Y creo que este coche se merece serlo. Me sorprende estar diciendo esto de un Nissan Leaf, ya sabes, el Leaf, a pesar de ser como el primer coche eléctrico en la última década, se ha convertido más bien en un modelo mediocre dentro del mundo de los eléctricos. Pero este nuevo tiene una propuesta bastante impresionante que es... ofrece mucha autonomía por un precio que no es una locura. Es espacioso por dentro, tiene algunos detalles curiosos... Y si lo único que quieres es un coche para moverte por el día a día, que no sea muy caro, y que sea totalmente eléctrico y que pueda recorrer bastante distancia, este resulta muy convincente. Y en mi opinión, más convincente que sus rivales, simplemente por la propuesta de valor que ofrece y por el hecho de que es un poco más divertido, un poco más mono y un poco más atractivo. Pero hablemos de la experiencia de conducción. La aceleración está bien, no es mala en absoluto. Creo que leí en algún sitio que hace un 0 a 100 en 7 segundos. Ya sabes, eso antes era bastante rápido. No es peligroso en absoluto y está bien. Simplemente creo que muchos consumidores han llegado a asociar los coches eléctricos con una aceleración instantánea que te pega al asiento. Y este coche, desde luego, no tiene eso. No es lo que llamaría súper rápido o muy veloz. Pisas el acelerador y no te empuja contra el asiento. Este coche no tiene nada de eso. Lo que sí tiene es una aceleración suficiente, y eso en general se puede aplicar a toda la experiencia de conducción. Yo diría que es suficiente, la dirección y el comportamiento no son emocionantes. El coche no cambia de apoyo rápidamente, no gira especialmente rápido. Sin embargo, está bien. Tiene un comportamiento seguro, no balancea demasiado la carrocería, tiene más balanceo del que querrías en un coche deportivo, pero no es eso.
Es un coche bueno y sólido que no resulta especialmente divertido de conducir, lo cual para mucha gente es lo que buscan, sobre todo si tienen un presupuesto que cumplir y todo eso. Y no es como si hubiera muchos coches realmente divertidos disponibles en este rango de precios. Si quieres un coche eléctrico por $30.000 o entre 30.000 y 40.000, no vas a conseguir necesariamente algo súper divertido para tirarlo por las curvas y disfrutar. El confort de marcha es decente, obviamente no es el nivel de suavidad de un coche de lujo, pero es bastante blando y relativamente cómodo. En este coche te sientes tranquilo y asentado. Notas los baches más o menos igual que en cualquier otro coche de este segmento, quizás incluso un poco más suave. Ahora que estoy paseando por una carretera especialmente bacheada, es muy silencioso y obviamente este coche no tiene motor. Pero más allá de eso, el ruido de los neumáticos es bastante bajo, no se oye gran cosa del exterior, lo cual está bien. Se siente un poco premium. Este es el modelo más alto de gama, así que no me sorprende demasiado. Obviamente todavía no he conducido el modelo base, pero el interior es agradable y bien organizado y atractivo. En general, creo que hay mucho que me gusta aquí. No creo que este coche sea emocionante ni divertido, tampoco creo que sea un SUV, pero como hatchback eléctrico, que es lo que es un buen coche. Tiene buena autonomía, para el dinero que cuesta, tiene carga rápida, tiene un aspecto bastante atractivo. No va a estar en lo más alto de la lista de coches que entusiasman a la gente a la hora de comprar, pero sí creo que cumple su función. Si eres una persona que se mueve por ciudad, que no está interesada en los coches y que solo quiere moverse y ya está, y creo que hay bastante gente así, encajan perfectamente en el perfil. Gente mayor, con los hijos, ya fuera de casa, que ya no tienen que conducir tanto. Y también hay mucha otra gente, sinceramente. Creo que de verdad que hay muchos aspectos positivos del coche y están bien, pero por el precio cumple o incluso supera lo que cabría esperar en términos de autonomía, practicidad e incluso diseño y atractivo. Y me gusta. Creo que es un coche generalista muy bueno. Y así es el nuevo Nissan Leaf de 2026. Es cute, sin duda más interesante que antes, y ahora es un SUV. Más o menos. Es un buen coche y aunque no resulta especialmente estimulante de conducir, está bien de precio, es práctico y tiene buena autonomía. Hay muchas cosas que me gustan del nuevo Leaf y ahora es el momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 44 de 100, lo que sitúa al Leaf frente a otros eléctricos de acceso. El Model 3 es claramente un coche mejor que el Leaf, con más potencia, más autonomía, una sensación más sólida, pero para mí el mayor rival del Leaf es el Prius, que cuesta un precio similar, pero ofrece más espacio y la ventaja de un sistema híbrido de gasolina tremendamente eficiente. Yo preferiría un Prius, pero para quienes quieren un eléctrico, el Leaf es una opción muy buena. Si lo que buscas es maximizar la practicidad y la asequibilidad en un coche eléctrico.